Muy buenos días alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a empezar hoy una vez más las clases de matemáticas, así que presta mucha atención a lo que vamos a explicar el día de hoy. Sé que de repente estás ahí con muchas ansias de aprender el día de hoy. Bien, nuestro tema que hemos considerado para poder aprender hoy es el tema de ángulos. Es un tema ya muy conocido por ustedes. Hoy estaremos aprendiendo una vez más, recordando lo que es el tema de ángulos. Estaremos resolviendo también algunos ejercicios referidos a este tema. Entonces empezamos para descubrir de qué trata este tema. En primer lugar, ¿qué es un ángulo? Si ustedes observan allí, pueden mirar que aquí hay una abertura, ¿sí? Aquí hay un ángulo, miren, aquí hay un punto A, luego se viene el punto O y pasa por el punto B. Esto que está aquí se llama ángulo. Entonces, según la definición, dice aquí que un ángulo es la unión de dos rayos. Un ángulo es la unión de dos rayos. Profe, ¿cuáles son los rayos? Los rayos son estas líneas que están formando el ángulo. Está la línea OA, esta línea que está aquí se llama rayo y está la otra línea OB. Estas dos líneas me están formando una abertura. Esta abertura que ustedes pueden observar aquí, esta abertura se llama ángulo, ¿sí? Toda esta abertura se le llama ángulo. Entonces, el ángulo está formado por dos rayos, por dos líneas, que esas líneas se están uniendo. Esas líneas tienen un punto en común llamado vértice. Un punto en común llamado vértice. ¿Cuál es ese vértice, profesor? Mira, el vértice es este punto donde está en la letra O. Este punto viene a ser el vértice, ¿sí? Ahí donde se están uniendo los dos rayos. Ahí donde se unen los dos rayos se le llama vértice. También, en algunos casos, le llamamos centro. Entonces aquí, la letra O también se le llama vértice o también se le llama centro, así como lo tenemos allí en la figura. Entonces, OA y OB, estos que están aquí, vienen a ser los lados. Estos son los lados. Y O viene a ser el centro o también el vértice. ¿Cómo se lee? Se lee, esta abertura se lee ángulo AOB. ¿Por qué A o B? Porque está pasando por el punto A, pasa por el punto O que está en el medio y luego por el punto B, ¿sí? A o B, por eso se llama ángulo A o B. ¿Cómo se denota? Este símbolo que está aquí es el símbolo de ángulo. Significa ángulo A o B. ¿Sí? Ángulo A o B. Ahora, los ángulos se pueden medir. Sí, para medir los ángulos se utilizan unas unidades llamadas grados. ¿Sí? Se miden en grados sexagesimales. ¿Sí? Es una palabra nueva de repente para ustedes, pero los ángulos se miden en grados sexagesimales. ¿Sí? Grados sexagesimales. Por ejemplo, aquí tú observas esta abertura, el ángulo FOD está midiendo 40 grados sexagesimales. En este caso el ángulo FOD mide su medida. Aquí dice que la medida del ángulo FOD, ¿cuánto es? 40 grados sexagesimales. Profe, ¿y cómo se ha obtenido esos 40 grados? Pues se utiliza un instrumento. ¿Cómo se llama ese instrumento? Ese instrumento se llama transportador. Con el transportador tú puedes medir los ángulos que tú quieras. ¿Sí? Con este instrumento tú vas a poder medir los ángulos que quieras. Por ejemplo, aquí está el profesor enseñando cómo se mide con el transportador. ¿Cómo se mide con el transportador? Aquí te he colocado 3 pasos para recordar cómo medir con un transportador. Primero,
coloca la marca en el centro del transportador, en el vértice del ángulo. Por ejemplo, aquí en esta parte izquierda. En esta parte izquierda, aquí donde está el transportador de color naranja, mira, en el centro del transportador, aquí donde voy a colocar un punto de color verde, aquí en el centro está el punto B, y ese es el centro del transportador. Ahí se ubica el vértice del transportador, ¿sí? Aquí ve, lo voy a volver a señalar. Donde está el punto B. Donde está el punto B se coloca el centro o el vértice del ángulo. Aquí está el ángulo ABC y en el vértice se coloca junto con el centro del transportador. Todos los transportadores tienen un centro. Si observan la figura de arriba, tiene un centro. La figura naranja tiene un centro. La figura celeste también tiene un centro. Y la figura fucsia también tiene un centro. Entonces, el centro del transportador ubicamos el vértice. Eso es lo que dice el primer paso. En el centro con el vértice del ángulo. Luego, número 2, haz que coincida un lado del ángulo con la marca del 0. Todos los transportadores tienen una marca del 0, que está aquí en la línea A. Bueno, no se ve el 0 aquí porque ya lo tapó la línea. Aquí sí se ve, miren, este transportador de color celeste, aquí está el 0. Esta línea va con el 0. La línea AC va con el 0. Siempre va a ir una de las dos líneas que vaya con el 0. Aquí ve, el P va con el 0. ¿Sí? Si te das cuenta, también se puede rotar, se puede girar el transportador, con la intención de que la línea vaya con el 0 y el vértice en el centro. En la figura de arriba del profesor también, una línea va con el 0. ¿Ok? Entonces, primer paso, repito, primer paso, ubicas el centro del transportador en el vértice. Segundo paso, va una línea con el 0. Una de la otra línea va con el 0. Y el tercer paso, ¿cuál es, profe? Ahora, el tercer paso, vas a observar en qué número coincide el otro lado del ángulo. ¿En qué número coincide? Por ejemplo, ya, este va en el 0, ¿este en qué coincide? A ver, si tú observas bien, está coincidiendo en el 40. Entonces, ¿qué quiere decir? Dice, dicho número es la medida del ángulo. Así dice, dicho número es la medida del ángulo. Entonces, si tú observas en la figura o en el transportador del profesor, está en el vértice el centro, una línea con el 0 y la otra línea ha chocado con el 40. ¿Sí? Con el 40, con la línea, con los números que van arriba, ¿ya? 0, 10, 20, 30, 40. Entonces, ¿cuánto mide este ángulo? 40 grados. 40 grados. En el ángulo que está aquí, en el ángulo del transportador naranja, la línea AB va con el 0, el vértice B. ¿Dónde coincide la línea C? BC coincide con el 60 grados. ¿Sí? Observa, el lado AB está en 0, el lado BC se encuentra en 60. Por lo tanto, el ángulo mide 60 grados. Recuerda que si la abertura está para la derecha, como aquí, empieza con las líneas con los numeritos de arriba, ¿ya? No te vayas a confundir, profe, pero está el 120. No, no, no. Los números de arriba, ¿ya? Esa es una aclaración. Por ejemplo, aquí, bueno, este transportador tiene una sola lista de números. ¿Cuánto mide? A ver, vamos a colocarle nosotros la medida. ¿Cuánto mide ese transportador? En este transportador, si tú observas, está en 0 el AC y el AB, entonces medirá 40 grados, ¿no? En este caso, la medida del ángulo, vamos a ponerle aquí, la medida, M de medida del ángulo BAC, ¿cuánto sería esta medida? Igual a 40 grados. 40 grados. ¿Por qué? Porque aquí está chocando. En el otro, ¿cuánto sería la medida del ángulo PQR? La medida del ángulo PQR. ¿Cuánto sería en este caso? A ver, PQR. Recuerda el numerito de arriba. 110 grados. 110 grados sería la medida del ángulo PQR. ¿Ok? Esa es la medida del ángulo PQR. Bien. Hay clases de ángulos.
según la amplitud o la abertura de un ángulo. Tenemos el ángulo recto. ¿Qué es un ángulo recto? Aquel que mide 90 grados. Un ángulo recto es como una L, bien hechecita, es un ángulo recto. ¿Cuánto mide? 90 grados. En los ángulos rectos te voy a enseñar aquí que en algunos casos no nos dan la medida, sino que nos dan aquí un cuadradito. Cada vez que tú veas un cuadradito allí, así en una L, significa que es un ángulo recto. ¿Ya? No te olvides eso. Cada vez que veas un cuadradito ahí en una esquina, en una L, es 90 grados. Muy bien, y es un ángulo recto. Luego tenemos el ángulo agudo. Si tú observas el ángulo agudo, está menos abierto que el ángulo recto. ¿Y cuánto mide entonces? Mide menos de 90 grados. El ángulo agudo mide menos de 90 grados. Luego está el ángulo obtuso. El ángulo obtuso está más abierto que el 90. ¿Sí? Entonces mide más de 90 grados. Ese se llama ángulo obtuso. Luego tenemos el ángulo llano. Es como que si todo se haya abierto, ¿no? Todo se haya abierto y esté totalmente acostado. Este es un ángulo que mide 180 grados. Y un ángulo completo, ¿qué ha pasado aquí? Ha pasado que ha girado, todo ha girado, ¿sí? Ha girado completo, ¿no? Ha empezado en esta parte y aquí empezó y empezó a girar, a girar, a girar, a girar, a girar, a girar, hasta que llegó de nuevo ahí. ¿Cuánto midió? Mide 360 grados. ¿Sí? Mide 360 grados. Esos son los 5 tipos de ángulos que ustedes deben reconocer. Recto mide 90, agudo mide menos de 90, obtuso mide más de 90, ángulo llano que mide 180 grados y ángulo completo o ángulo de una vuelta que mide 360 grados. Vamos a desarrollar algunos ejercicios. A estas alturas, en tercer grado de primaria, pues ya tenemos que desarrollar ejercicios. Ya no solamente es reconocer y medir, sino también hay que resolver ejercicios. Muy bien. Me piden en este ejercicio calcular el valor de X. ¿Cómo calculamos el valor de X? Pues en primer lugar tú tienes que observar, aquí tienes que mirar bien, ¿sí? Si tú observas, aquí hay el ángulo BOA, ¿sí? Está el ángulo BOA. ¿Cuánto mide el ángulo BOA? Te lo voy a colorear por aquí. El ángulo BOA mide toda esta abertura. Toda esta abertura mide el ángulo BOA. ¿Cuánto es esta abertura del ángulo BOA? Si tú observas, son 70 grados. ¿Está muy bien? Luego tienes por otro lado el ángulo AOC. AOC. ¿Cuánto mide el ángulo AOC? También está escrito ahí. Mide todo esto, 60 grados. ¿Sí? El ángulo AOC mide 60 grados. Entonces, si tú observas, tienes dos ángulos que están juntos, el 60 y el 70. Y me están pidiendo calcular, me piden calcular el ángulo X. ¿Y quién es el ángulo X? Y si tú observas, el ángulo X está empezando en el punto del lado B y está corriendo hasta el C. Es decir, los dos los está juntando. ¿Sí? Los dos ángulos los está juntando. Y eso en matemáticas, cuando nosotros juntamos dos cantidades, significa que hay que sumar. Significa que hay que sumar. Entonces, profe, el ángulo X quiere decir que es la suma del 60 con el 70, ¿no? ¿Sí? El 60 con el 70. ¿Y cuánto es esa suma, profesor? Usted ya sabe sumar, ustedes también saben sumar. Entonces, el ángulo X va a medir 130 grados. ¿Ve qué fácil? Solo es cuestión de observar. Solo es cuestión de observar. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Aquí hay que tener cuidado, hay que observar como les dije anteriormente. Si tú observas, todo mide 160. Ya me dan todo. Ya me están diciendo que todo, desde B hasta A, miden 160. Pero me están dando por pedacitos. También me están dando que de B hasta M mide 100 grados. ¿Sí? De B hasta M mide 100 grados, que está esta parte que está aquí de color rojo. ¿Sí?
toda esta parte mide 100 grados. Ahí está. Profe, y ahí tengo que hallar el otro que falta. Correcto. Hay que hallar el que falta. ¿Cuánto mide X? ¿Cuánto mide este ángulo X? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Pues recuerdas, puedes hacerlo como ecuación o si no puedes hacerlo una simple resta. ¿Sí? ¿Por qué, profe, una simple resta? Te repito, todo mide 160, pero esta parte mide 100. ¿Cuánto falta aquí? ¿Cuánto debe ser X para completar los 160? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Hacemos una resta. Profe, cuando tengo así, el X es la resta del total, que es 160, con 100 de la otra parte. Con esto tengo que X vale 60 grados. ¿No? Y está terminado nuestro ejercicio número 2. ¿Ves qué fácil? Solo es cuestión de observar, analizar y darte cuenta qué operación vas a hacer. En el ejercicio anterior se sumaba porque me pedían el total. Acá ya no, acá ya me dan el total y me piden cuánto va aquí para completar los 160. Ejercicio número 3. Aquí mucha atención. Profe, aquí no me dan el total. No te dan el total, pero sí tú tienes que analizar esto. Mira, te voy a hacer recordar. Profe, aquí me dan que esto es 65. Muy bien. Este ángulo que está aquí es 65. Es el ángulo de color rojo que ustedes están observando ahí. ¿Ya? Cómo se está pintando. Y luego tengo el otro ángulo que es el ángulo X. ¿Cómo saber cuánto es X si no me dan el total? Entonces, si no te dan el total, mira, préstame atención a esto que te voy a explicar. Préstame atención. Si tú observas, entre X y 65, si yo trazo una línea desde M y lo llevo hasta el punto A, ¿qué ángulo se ha formado? ¿Cómo se llama un ángulo que está abierto totalmente? ¿Sí? ¿Recuerdas el ángulo que está abierto totalmente? ¿Sí? Donde tenías una línea y luego de esa línea tenías algo de esta manera, mira, algo que se abría así. Este es un ángulo de 180 grados y se llama un ángulo llano. Ok, profe, entonces quiere decir que acá el total es 180 grados, ¿sí? El total es 180. Ya está fácil. ¿Por qué, profe? Porque si yo junto el X con el 65, debe darme en total 180 grados. Entonces, lo que voy a hacer ahora es restarlo, pues. Pasarlo a restar. Y si yo resto esto, yo ya puedo saber que me da como resultado 115 grados. Entonces, el valor de X sería 115 grados. ¿Ves? Que necesitas conocer de teoría de las clases. Muy bien. Último ejercicio. Calcula el valor de X. También es parecido, pero en este caso quiero que observen. Mira, primero, observa aquí me dan el ángulo X. Este ángulo chiquito que está aquí, me dan que es el ángulo 15 grados. Perdón, es 15, no es X. Este ángulo chiquitito es 15 grados. Muy bien. Y el ángulo X es todo esto que está aquí, ¿ve? Todo esto. Todo esto es el ángulo X. Ahora, profe, pero no me dan el total, ¿sí? No nos dan el total. Como no nos dan el total, ¿qué tengo que hacer, profe? Igual que el ejercicio anterior. Recordar que el total lo vas a encontrar mirando bien la figura. Y si tú observas la figura, ha formado una L. Y en una L, ¿te acuerdas que había un cuadradito? ¿Sí? Que si tú lo observas, aquí está este cuadradito, que te lo voy a pintar de color azul. Aquí está el cuadradito, mira. Mira, aquí está el cuadradito, ¿eh? ¿Sí? Y este cuadradito, ¿te acuerdas cuánto tenía que valer? ¿Cuánto valía este cuadradito? Este cuadradito vale 90 grados. Profe, quiere decir entonces que todo desde B hasta A, ¿cuánto debe medir? Si desde B hasta A está el cuadradito, debe medir 90 grados. 90 grados. Ya entonces formamos la ecuación.
x más 15 me debe dar como resultado 90 grados. 90 grados. Y ya sabes que el 15 tiene que pasar a restar para saber cuánto le falta para llegar al 90. Restamos y esto te va a dar como resultado 75 grados, ¿no? Tú ya sabes restar ahí, si no lo haces en un papelito aparte y te da como resultado 75 grados, ¿ok? Entonces aquí estamos pensando un poquito más, a diferencia de segundo grado de primaria. Muy bien, espero que puedas haber entendido la clase. Si no, hay que retroceder el videito y volver a repetir la clase, ¿ok? Dios les bendiga, nos vemos en una próxima oportunidad.